Yanai Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, para hoy Dios nos tiene un tema realmente impactante. Mira, lo he titulado Tesoros en vasos de barro. ¿Por qué ese título? Porque Dios nos habla claramente que nosotros somos el barro y los tesoros que Dios va a poner en nosotros en la presencia de su Santo Espíritu, los dones del Espíritu Santo de Dios y la manifestación del Hijo de Dios a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Pero usted sabe que el barro es delicado, el barro se puede echar a perder, el barro puede tener grumos, el barro hay que darle forma al barro para convertirlo en una vasija, convertirlo en un adorno, un florero, en fin, etc. Nosotros estamos así y Dios quiere trabajar en nosotros. Pues mira, ahí está bien las manos del alfarero y está utilizando elementos como el que empuña en su mano para poderla formar el barro y generar una vasija nueva. Pasemos de diapositiva. Mira, es algo muy poderoso lo que Dios ha determinado poder hacer en nuestras vidas. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios ha generado en cada uno de nosotros un propósito. Dios, quiero que entendamos esto, Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito para poder obrar, para poder hacer. Y es necesario de que cada uno de nosotros tengamos en cuenta de que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, quiere obrar en nuestras vidas. Y entonces somos ese barro. Y ese barro va a ser moldeado por Dios de una manera sobrenatural, de una manera muy poderosa, de una manera que usted ni yo nos imaginamos. Y entonces la gente ve que nosotros somos barro. Sí, lo ve, está bien, pero hay una cuestión. Lo que no alcanza a ver es lo que Dios tiene por hacer en cada uno de nosotros. Y ahí es donde el Señor, Dios verdadero, va a obrar de la siguiente manera, de una manera poderosa. Y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Mira cómo es esto de tremendo. Mira lo que Dios obra a través de su palabra. Míralo. Dios, el Señor me hablaba y me decía, mira, aquí pongo las vasijas deformes, ahí pongo la imagen hay una vasija que le están dando forma. Y así somos nosotros. ¿Y cuál forma quiere dar Dios en nosotros? La forma de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, encontramos lo siguiente, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cada uno de nosotros, usted que está allá, yo que estoy acá, que le estoy predicando de parte de Dios, estamos pasando un trato, estamos siendo formados. Por eso siempre les digo, no se olviden de orar los unos por los otros. Es que lo que usted está viviendo, de pronto alguien al lado suyo o de pronto su pastor lo está viviendo 3, 4, 5 veces peor. Y Dios quiere formarnos, Dios quiere transformarnos, de pasar de ser creyentes, o sea, solamente aquellos que asisten a una iglesia, escuchan la palabra de Dios y qué bonito, aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? A ser los discípulos. Y ese es un paso grandísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno se vuelve discípulo, es cuando uno está juntamente crucificado con Jesús. Y así como usted, cada uno de los que nosotros predicamos, también tenemos nuestras luchas. Y es difícil, porque la carne tira hacia el mundo, tira hacia lo malo. Así como usted tiene luchas con su carne, yo también las tengo. Y así como usted tiene que enfrentar la vida todos los días, así yo también tengo que enfrentarla. Por eso Jesucristo dijo, orad y velad, que vuestro adversario el diablo está buscando a quien devorar como león rugiente. Y entonces continuamente nos está invitando a ¿qué?
a que nosotros nos volvamos a Él. Y entonces Dios empieza a trabajar, dice, bueno, pongamos un caso. Ponga su nombre ahí, en ese barro. Puede decir Darío, puede ser Miriam, puede decir Lorena, puede ser Ginette, puede decir el pastor Iván. Ahí. Y Dios ha determinado transformarnos. Dios ha determinado meter sus manos con nosotros o en nosotros y empezar a darnos la forma. ¿La forma de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso, siempre debemos tener las cosas claras, siempre debemos saber que es necesario que cada uno de nosotros tenga la madurez necesaria y entendamos que aquí no se trata de supermanes, no se trata de supermujeres, se trata de gente real, de carne y hueso, con virtudes y defectos, que tiene que pelear contra sus debilidades para fortalecerse en el Señor. Y mira cómo aquel alfarero empieza a trabajar y darle forma. Pasemos la siguiente diapositiva, mira. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Es una pregunta que se la hizo el apóstol Pablo. ¿Quién más que él? Un hombre de Dios tan poderoso, tan lleno del Espíritu. Y decía que él hacía lo que no quería hacer, que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué hacemos lo que está mal? Porque nuestra carne, lo que hay, las concupiscencias que hay en nuestro corazón, jalan muy fuerte y nos llevan a hacer el mal. Dios nos habla a través de su palabra, pero es imperioso de que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en el Espíritu. Debemos entender lo siguiente, debemos entender que si nosotros no nos fortalecemos en el Espíritu, terminamos haciendo lo de la carne. Y le pongo un ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Por favor, recuerde lo que usted viene orando durante mucho tiempo atrás y todavía no se le da y usted quisiera que la respuesta llegara ya, que la respuesta fuera ya. Pero lastimosamente no ha habido la respuesta. Y pensó que Dios se olvidó de eso. Y no. Simplemente que Dios está trabajando y está transformándonos. Y en medio de esa prueba nos genera paciencia. Y en medio de esa prueba hace que nos muramos al viejo hombre. Pero recuerda, el título de toda esta predicación es Tesoros en vasija de barro. Nosotros somos ese barro débil, muy débil, y necesitamos ser transformados. Y entonces el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar y a ministrarnos y empieza a tratar con nosotros en las diversas áreas, en las diversas situaciones que tenemos, tan solo porque quiere transformarnos y formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Mira, en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, en estos versículos, el Señor nos habla claramente, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta, Dios dentro de las cosas que va a obrar es empezar a sanar y a transformar nuestro propio corazón, porque Él es el que nos engaña, Él es el que da lado a que el adversario entre nosotros. Y entonces hay muchas cosas que sanar, muchas heridas que sanar, muchos rencores, muchas faltas de perdón, muchas cosas. Es tremendo, mire, esto es así. La gente vive engañada pensando que su corazón es bueno. Es como aquel que se casa, que piensa que el matrimonio fue diseñado para ser feliz. Todo lo contrario. El matrimonio fue diseñado por Dios. ¿Para qué?
para tratar en nosotros lo que no ha sido tratado, lo que hasta el momento nosotros no hemos permitido que Dios trate en cada uno de los creyentes. Entonces, mire, es tremendo. El corazón del hombre dice, yo soy bueno. El que se casa dice, agarré el cielo con las manos. Pero la realidad es otra. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Solamente Dios lo conoce y Dios trata con él. Asimismo, aquel esposo o esposa, cuando piensa que cogió el cielo con las manos, se da cuenta que se equivocó. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga el poder en la tierra de sacarte la piedra más fuertemente que tu cónyuge. Es una cosa bien tremenda esto. Entonces, Dios empieza a formarnos, empieza a formar ese barro, empieza a tratar con ese barro, empieza a cambiarnos, empieza a llenarnos de su presencia, pero eso es poco a poco, en la medida que nosotros vamos muriendo a nuestras concupiscencias, en la medida que nosotros vamos muriendo a esas ansiedades, a esa falta de perdón, en la medida que nosotros dejamos que Dios nos restaure, que Dios nos limpie, que Dios nos cambie, en esa medida es que Dios empieza a transformarnos. Y es tremendo porque a Jeremías, precisamente, aquel profeta de los profetas mayores, lo lleva a la casa del alfarero a aprender. Y entonces ve literalmente como aquel alfarero tiene que meter sus manos en el barro, quitar aquel grumo que está dañando el barro y hacer una vasija nueva. Y entonces eso es lo que hace Dios con nosotros. Pasemos de diapositiva. Mira, es tremendo. Préstale atención. Exactamente en este momento necesito que te concentres en la imagen. Mira, la ruina de un cristiano. Y ahí vemos unas manos de alfarero formando una vasija con el cuerpo de un hombre y se rompe por dentro. ¿Qué es lo que nos lleva a fracasar como cristianos? Y Dios me indicaba este ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Sansón. Jueces capítulo 16, versículos del 23 al 25. Y le puse como título las concupiscencias de nuestro corazón. Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo amarraron con cadenas de bronce. Ojo, porque cada cosa tiene su significado. Ahorita la vamos a ver. Y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Pero el cabello de Sansón volvió a crecer. Los dirigentes de los filisteos se reunieron para celebrar. Querían ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y decían, abre comillas, nuestro Dios nos ayudó a derrotar a nuestro enemigo Sansón, cierra comillas. Cuando los filisteos vieron a Sansón, todos adoraron a su dios Dagón, diciendo, abre comillas, este hombre destruyó nuestros cultivos, este hombre mató a muchos de los nuestros, pero nuestro Dios nos ayudó a capturar a nuestro enemigo, cierra comillas. Todos estaban muy contentos en la celebración y gritaban, entre comillas, saquen a Sansón para que nos divierta. Ojo, vamos a ver el significado de estos cortos versículos, de este pasaje bíblico. Mira, escucha bien, eso es lo que quiere el adversario. Los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo que realmente encontramos que era totalmente contrario y enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Sansón era o fue un juez que Dios levantó, cuyo pacto era el nazareato. ¿Cuál era este? Que ninguna navaja iba a pasar por su pelo, que era consagrado directamente a Dios. ¿Qué hizo el adversario? El adversario, aprovechándose de las concupiscencias y de la falta de carácter de este hombre, hizo que este hombre cayera en fornicación con Dalila, una filistea. Y entonces, ¿qué pasa? Esta mujer logró enredarlo hasta que le descubriera cuál era el secreto de su fuerza, porque
a través de la fuerza que Dios le daba físicamente a Sansón, libraba a Israel de los filisteos. Los filisteos estaban acostumbrados a llegar a saquear las cosechas de los judíos, ¿ya? Y realmente oprimirlos demasiado. Entonces, ¿qué pasó? Dios levanta a Sansón. Sansón cae en los brazos y en las cobijas de Dalila. ¿Y qué pasa? Finalmente, esta mujer lo oprime tanto que revela su secreto, que era su pelo. Le cortan el pelo, inmediatamente queda sin fuerza, queda sin la presencia de Dios, le sacan los ojos. Ojo con esto, le sacan los ojos y lo llevan a Gaza. Y así el adversario quiere hacer con nosotros, dejarnos sin oídos para no poder escuchar la palabra de Dios, dejarnos sin ojos para no poder ver espiritualmente. Y entonces podernos hacer daño, mucho daño. ¿Con qué fin? Con el único fin de llevarnos hacia su territorio, a pecar y podernos hacer muchísimo daño y dejarnos en escarnio y en burla como tenías a Sansón. Dice que allí lo amarraron con cadenas de bronce. El bronce significa sufrimiento. Eso está en la Biblia. Acuérdese de la estatua que vio Daniel, que tenía oro, plata, bronce, barro. Entonces, mire cómo es esto. Lo amarraron con cadenas de bronce. El tipo estaba afligido. ¿Por qué? Porque los pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. No tenía ojos, no tenía fuerza. Pero describe la escritura en este pedazo, dice, pero el cabello de Sansón volvió a crecer. La misericordia de Dios. Dios vuelve hacia su pueblo, a ayudar a su pueblo, quien pecó y está dispuesto a ayudarnos a ti y a mí para poder salir adelante. Todos los dirigentes de los filisteos celebraban y honraban y sacrificaban a su dios Dagón. Acuérdese, Dagón, aquel que tiene mitad de cuerpo de hombre y mitad de cuerpo sirena. Usted ve la mitra de los papas, esa es la forma del gorro de Dagón, porque es mitad pescado, mitad hombre. Esto es tremendo, mire, es algo muy complejo, muy poderoso. Y cómo Dios nos quiere hablar a través de esto. Nos dice, mira, la ruina de un cristiano es dejarse llevar por las concupiscencias de nuestro corazón. Porque cuando dejamos hacer eso, el adversario entra en nosotros y nos puede derribar, nos puede destruir. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué es lo más sabio que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que permitir que Dios haga? Que Dios trate con nuestro corazón y con nuestras concupiscencias y nos sane, nos libere, nos limpie, nos restaure. ¿Va a ser difícil? Sí, no es fácil, no lo es. Créame que no lo es. Y créame que así como le cuesta a usted, me cuesta a mí. Es difícil, es muy difícil. El adversario muchas veces se mete por lados o lugares o personas donde menos usted pensó. Y eso duele, y duele mucho. Y por lo general, el adversario siempre va a golpear donde más duele, no pierde tiempo. Entonces, por eso es lo importante de que usted y yo estemos orando el uno por el otro. Que no hagamos una oración de, Señor, dale plata, dale riqueza, dale... No, Señor, ayúdale en el trato que tienes con esta persona, que su fe no falte. Fortalécele en el espíritu, que su carne mengüe y ayúdalo. Esa es la oración que tenemos que estar haciendo. Si pecó, perdona a esa persona, Señor, ten misericordia. Acuérdate que la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Pero entonces necesitamos que el espíritu fe sea fortalecido en él o en ella. Pasemos de diapositiva. Mira, Dios quiere restaurar su propósito en nosotros. Ya vimos que nosotros somos el barro,
vimos que Dios quiere darnos la forma de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y vimos que aquellos grumos o aquellas cosas que dañan, aquellas piedrillas que dañan el barro, son las concupiscencias de nuestro corazón. Y entonces encontramos aquí un diseño. Mira ese diseño, tremendo, ¿no es cierto? Ese diseño está en planos. Y mira cómo Dios va creando aquel diseño y va generando aquella maqueta. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó obras de justicia para que nosotros, tanto tú como yo, caminemos por ellas, hagamos esas obras para la gloria de Dios Padre. Y entonces Dios va revisando el trabajo, la maqueta en cada uno de nosotros, va revisando si estamos dando la forma de Jesús o no la estamos dando. Y entonces Dios dice, carambas, pero aquí falta una columna, un principio, un principio espiritual que te sustente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras columnas? Los principios espirituales de la palabra de Dios. Y Dios dice, pero esto necesita luz, necesitamos luz. Entonces va a llegar la presencia del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, porque lámparas a mis pies la palabra de Dios. Y luego dice Dios, bueno, vamos a necesitar poner fundamentos fuertes. Y entonces Dios empieza a mandar a su Santo Espíritu para que nos empiece a ministrar y nosotros empecemos a tener una comunión con Él, y entonces empieza a poner esas zapatas, que es lo primero que se pone, los fundamentos, el ABC del cristianismo, y luego empieza a poner esas columnas y luego los ladrillos, aquellas columnas, las verdades bíblicas, principios espirituales que no debemos violar, como por ejemplo honrar a nuestros padres, como por ejemplo temer a Jehová, como por ejemplo apartarnos del mal, como por ejemplo convertirnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego Dios dice, te voy a utilizar para sanidades, te voy a utilizar para la parte profética, te voy a utilizar para pastorear, en fin, etc. Y lo tremendo es que cuando Dios está obrando así, Él mete sus manos en ti, que eres el barro, y en mí. Y entonces, en la medida que mete sus manos, nosotros pensamos a veces, erradamente pensamos, que mientras Dios mete sus manos en nosotros, es que es fulano, sutano, que me la tienen montada, y entonces cada vez que me ven predican esto y aquello. No, es Dios. Dios metiendo sus manos en nosotros. Dios sanándonos. Si no hay sanidad interior, no hay presencia de Dios. Si no hay carácter del Señor, se echa a perder el propósito de Dios. Si no hay la visión correcta, nos envanecemos y el diablo se nos mete. Si no tenemos la transformación de barro al rostro de Jesús, no pasó nada. Así prediquemos, así llenemos estadios, así llenemos coliseos, así Dios resucite muertos a través de nosotros, así haga lo que haga Dios a través de nosotros. Si no hay esa interacción entre Dios que mete sus manos en nosotros y empieza a sacar y empieza a derribar los engaños de nuestro corazón y empieza a transformarnos en el espíritu de nuestra mente, en nuestra vieja manera de vivir, no pasó nada. Entonces Dios empieza a restaurar y dice, bueno, aquí tengo un diseño, te quiero hacer como el apóstol Pablo, te quiero hacer como el apóstol Pedro, te quiero llevar al diseño que tuve con el apóstol Juan. Me vas a conocer a través del amor, me vas a conocer a través de la misericordia. Y entonces Dios empieza y nosotros en medio de este trasegar la embarramos. El que diga que no la ha embarrado es un mentiroso. Por eso es un error presentar en los púlpitos a los pastores o a los siervos de Dios, cualquiera que fuese su título, como los superhéroes.
No lo somos. Somos de carne y hueso y necesitamos estar en ayuno y en oración para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, y aquí Dios nos habla de un hombre que fue un restaurador, aquel hombre que tenía el propósito de Dios en el corazón. Nehemías. Nehemías y Esdras fueron modelos de pasión y fidelidad. Pasión, ¿por qué? Porque ellos sintieron lo que Dios sentía en su corazón. Dios puso en su corazón el sentir de Él en ellos. Y entonces ellos empezaron a entrar en una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque veían a Jerusalén, la ciudad de Dios, destruida. ¿Quién fue Nehemías y cuál era su llamado? Nehemías era el copero del rey de Babilonia, o sea, quien probaba el vino por si alguien procuraba envenenarlo. Pero el oír de las noticias de las desalentadoras de la condición en la que Jerusalén quedó en ruinas, la ciudad de Dios y de sus padres, produjo en él un estado profundo de dolor y tristeza que lo llevó a salir para involucrarse con las miserias de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué nos trae a Nehemías? Porque Nehemías es un hombre que estuvo dispuesto y que Dios puso su sentir en el corazón. Y quiero que me entiendas, aquel diseño, aquel vasija, eres tú, soy yo. Nosotros estamos en ruinas espirituales y Dios quiere que, como aquel Nehemías, sintamos lo que Dios siente al vernos así y que nos dispongamos como si dispuso Nehemías, que oremos y ayunemos, pidamos su favor y permitamos la restauración en nosotros. Y muchas veces también nos pone pastores o siervos de Dios que nos puedan restaurar, que como aquel Nehemías les duela el corazón al ver la condición paupérrima o de necesidad que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Aquel Nehemías se arriesga y dice, voy a hablar con el rey de Babilonia. Y entonces el rey de Babilonia lo ve muy triste a Nehemías, porque Nehemías, cuando se entera de lo mal que la estaban pasando en Jerusalén y de lo mal que había quedado la ciudad, arranca en llanto y clama a Dios. Y entonces vuelvo y le digo, ¿cuántas veces usted y yo hemos clamado y no se ve respuesta alguna? Y entramos en desesperación. Y entonces es tiempo de que nosotros como hermanos en la fe intercedamos por usted y usted interceda por nosotros, para que el propósito de Dios no se eche a perder en nuestras vidas. Y entonces Dios se nos acerca y dice, mira las ruinas, te había dado paz, ya no la tienes. Te había dado gozo, ya no lo tienes. Te había dado mi espíritu, ya no lo tienes. Y entonces es necesario que empecemos a reconstruir las murallas y demás. Continuemos con las diapositivas. Mira, Nehemías, en este libro, Dios lo hizo escribir después del cautiverio de Babilonia y narra el esfuerzo de Nehemías por levantar las murallas derrumbadas de la ciudad de Jerusalén y ordenar la vida espiritual de sus habitantes. Este hombre hizo una obra magistral de parte de Dios. Dios lo ayudó, lo respaldó. El rey de Babilonia lo envió con otras personas y demás, y con cartas para que supieran que él iba a restaurar Jerusalén. Pero en medio de eso aparece Sanbalat, un enemigo acérrimo que quiere desanimarlo y lo lleva a tal punto que tiene que tomar una espada en su mano y con la otra un ladrillo para pegar el muro. Y se les presentaba a Sanbalat para desanimarlos y demás. Y así se nos presenta el diablo para desanimarnos. Nos dice, tu Dios te dejó solo. Tú no eres importante para Dios.
Y así sucesivamente. Dígame si usted no ha pasado por esto. Porque le soy sincero, yo sí he pasado por esto. Dígame si usted no ha sentido desaliento, desánimo, que no quiere seguir más. Yo también he pasado por eso. Dígame que ha habido momentos en su vida que usted no ha querido orar. Pues yo también he pasado por eso. O sea que estamos en condiciones similares, semejantes. Y necesitamos urgentemente que usted que está escuchando y yo que estoy predicando de parte de Dios, nos unamos en oración por el propósito de Dios en tu vida y en la mía, para que cuando venga Sanballat a desanimarnos, no lo logre. Porque así como usted está esperando respuesta de Dios, yo también la estoy esperando. Y créame, qué difícil, es muy difícil. Y entonces imagínate, viene Nehemías de un cautiverio de años. Estamos hablando incluso, hablan históricamente de más de 500 años y otros 50 años más para que Nehemías fuera a darse la restauración de Jerusalén. Imagínense, o sea, no, terrible, imagínense. Por eso los judíos, de tanto clamar, se volvieron religiosos, porque no veían nada. Clamaban a Adonai, a Hashem, esto, en fin, etcétera, pero no veían nada. Así usted y yo clamamos y clamamos y clamamos y clamamos y clamamos y no vemos nada. Ay, Dios bendito. Y nuestra fe empieza a menguar. Y Sanballat se empieza a presentar y empieza a decir, ¿dónde está tu Dios? Y la gente empieza a decir, ¿acaso Dios podrá sacar algo bueno de ti? En fin, etcétera. Y Dios se mantiene con un silencio abismal. Aterrador. Y entonces nuestra fe empieza a fallar. Empieza a fallar. Y entonces quiero que pasemos diapositivas para explicarte esto. Mira, proceso de conversión a Dios. Ojo, puse el rostro de Jesús porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Poner el rostro de su Hijo amado. Mas mira cómo es el proceso. Primero comienza cuando escuchamos que todo anda mal. Hay un quebranto en nuestra vida. Y ese quebranto nos lleva a una depresión, nos lleva a una tristeza, nos incomoda. Bueno, así como que Nehemías cuando se enteró que Jerusalén estaba en ruinas y fue capaz por fe de dejar la comodidad del reino de Babilonia porque tenía un buen cargo y fue a untarse de las miserias, del sufrimiento y del dolor de su pueblo. Nehemías tenía el corazón quebrantado. Y así podemos estar usted y yo, con el corazón contrito y humillado. Pero le tengo una buena noticia. Ese tipo de corazón, Dios no lo desprecia. Dios lo escucha. Tan solo está esperando un momento de humildad para que nosotros clamemos de corazón a Él. Segundo, el muro de la ciudad estaba derribado. Nuestra fe ha sido derribada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se alcanzan las promesas de Dios. Sin fe no tenemos contacto con Dios. Entonces nos quedamos en la ley, que es la palabra de Dios. Y la ley por sí sola mata, no da vida. Tercero, las puertas quemadas al fuego. Nuestro corazón está destrozado. Porque Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por tus caminos, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, que de él mana la vida. Y Dios quiere que hagamos de su palabra lámpara a nuestros pies. Y déjeme decirle que esto es tremendo porque es bien tenaz. Porque si usted o yo no estamos dispuestos, así, si es que estamos casados, y lo he visto y lo he vivido, si su cónyuge está dispuesto, andará hombro a hombro con usted. Si no lo está, será como jalar para un lado y para el otro, no podremos avanzar. Así tú también
Y te pongo este caso de los cónyuges, ¿por qué? Porque es lo mismo. El Espíritu Santo de Dios quiere llevarnos una parte, y si tú no estás dispuesto o yo no estoy dispuesto, jalaremos hacia el otro lado y no va a pasar nada. Y Dios quiere recoger cada pedacito de nuestro corazón y cambiarlo, y entonces quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y usted dirá, pero más quebrantado tengo el corazón, ¿qué más quebranto quiere? Recuerda que en el libro de Éxodo, el Señor describe en el capítulo 15 o 14, si no estoy mal, cómo Dios mismo endurecía el corazón de Faraón para angustiar al pueblo de Israel, para que Dios mismo sea glorificado, para que el adversario sea derribado, para acabar con el último de los dioses de Egipto y su ejército, su poderío, y los aniquiló. Utilizó las mismas aguas, las mismas dificultades, los mismos problemas que el enemigo quería utilizar para derribarlos, los utilizó para destruir todo eso. Cuarto, mira cómo es el quebrantamiento del alma, es tremendo. Dice, continúa con un quebrantamiento del alma, abre paréntesis, mira cómo le pongo, abre comillas, cuando oí estas palabras me senté y lloré, cierra comillas. Cuando nosotros vemos todo lo que nos está pasando, ay, dígame si usted no ha llorado amargamente, yo sí lo he hecho. Dígame si usted no ha llorado con frustración, con impotencia, con rabia, con incredulidad, sin esperanza. Si usted no lo ha hecho, yo sí lo he hecho. Tremendo. Así, cuando Nehemías oyó estas palabras, se sentó a llorar. Estaba angustiado el tipo. Abre comillas, hice duelo por algunos días, cierra comillas. Dios quiere eso, que lleguemos a ese punto. Ahí empieza una verdadera conversión, un arrepentimiento. Dios está buscando que nos arrepintamos. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo. Y Nicodemo, que era un principal de los fariseos, le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Yo acaso podré volverme a entrar en el útero de mi madre? ¿Por qué? Porque los fariseos no podían ver, veían la sombra, mas no veían lo que realmente era lo celestial. Imagínense. Y Dios quiere que nosotros, como aquel Nínive, nos volvamos a Él, nos humillemos, nos postremos, ayunemos. El ayuno es soltar las amarras del pecado. El ayuno es un arma poderosa. Pero qué difícil que es hacerlo. El día que ayunamos es el día que más bravos nos presentamos, el día que más peleamos con la gente, en fin, etc. Y ahí es donde nosotros debemos buscar poder hacer un ayuno agradable a Dios, quebrantar nuestra alma, nuestro corazón delante de Él, solo delante de Él. Y entonces Él nos escuchará. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sí ven cómo es esto? La misma palabra corroborando, el mismo Dios hablando. Y entonces estaremos convocando a ayunos para que usted y yo empecemos a ayunar por usted y por mí, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y así como te va a costar, me va a costar a mí. Y así como te va a dar hambre, me va a dar hambre a mí. Y así como vas a sentir que te desfalleces también, igualito, porque usted y yo somos seres humanos. Barro, carne, hueso, que necesitamos la ayuda de Dios y es urgente. Quinto, búsqueda de una salida. Dios nos va a dar una salida y la puerta a esa salida se llama Jesucristo y en las Escrituras está cómo poder salir de ahí. Así como el Salmo 23, ¿no? Dice, aunque pasara el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón mal alguno, porque tú con tu vara y tu callado me infundirás aliento. Y Dios nos empieza a pastorear.
Mira, abre paréntesis, a través del carácter de Dios, debemos permitir de que Dios forme su carácter en nosotros. Un carácter templado, aguerrido, un carácter que es sufrido, sí, pero que por más sufrido que está, no desfallece, sigue adelante. Ejemplo, pues qué mejor que Jesucristo y qué mejor que Job. Jesucristo pidió oración después de haber orado por todo el mundo, pidió oración. ¿Para qué o por quiénes? Pidió oración por él porque decía que su alma estaba triste hasta la muerte. Ojo con eso. Lo tremendo es que Jesús, que oró por todos, no encontró quien le ayudara en ese momento, solamente el Padre y el Espíritu. El resto estaban en la carne, hermano. Se durmieron todos, incluyendo sus discípulos. Y entonces debemos permitir de que Dios, a través de su palabra, a través de las vivencias que tenemos a diario, forme su carácter en nosotros, un carácter manso y humilde de corazón. Y hallaremos paz a nuestras almas. Qué difícil, ¿no es cierto? Mira, lo segundo, a través de una confesión de nuestros pecados a Él. Dios dijo claramente, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, clamaren a mí, confesaren sus pecados, se apartasen. Escuche, es que la gente solamente se queda en orar, o solamente se queda en decir, sí, yo pequé en esto, nada más. Pero no se apartan, no nos apartamos. Es necesario que nosotros nos apartemos de nuestro pecado. Entonces, dice Dios, yo oiré su voz y sanaré su tierra. Yo oiré su clamor y sanaré su tierra. La tercera parte de la solución es a través del recordatorio de las promesas. Cierra paréntesis. Mira, por favor acuérdate de todo lo que Dios te ha prometido. Recuérdalo, recuérdalo. Mira, el diablo quiere que usted y yo echemos esas promesas en saco roto para robárselas. Y entre más grande sea la promesa, ay, Dios bendito, más duro es todo. Entonces, entiéndalo, y de pronto habrá alguno que dirá, este pastor sí que se queja. No, sino que yo también he pasado por esas. Y créame que es bastante difícil y doloroso. Y si no, si usted se cree el Rambo o usted se cree Sheena, la princesa guerrera, pues déjeme oro y le pido a Dios de que le enseñe qué es pasar por eso. Y verá que no es ningún paseo, verá que es difícil y podrá entender aquel que hoy usted o yo juzgamos. Entonces, mira, Dios nos plantea esas salidas y nos abre una puerta a través de Jesucristo y nos lleva a varias de sus promesas. Pero vamos a ver una en específico. Pasemos de diapositiva. Mira, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Mira lo que nos dice Dios, y qué tremendo. Dice, ¿son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, quedarán como la lana. ¿Qué Dios nos está diciendo ahí? La gente muchas veces dice, no, Dios que me va a perdonar esto, no es que yo he pecado mucho, es que... Y Dios dice, lo único que no perdono en mi escritura, lo dije claramente, perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. El resto perdono todo. ¿Que te burlaste de Jesús? Te perdono. ¿Que tomaste el nombre de Dios en mano? Te perdono. ¿Que le hiciste daño a tu prójimo? Te perdono. ¿Que mataste? Te perdono. ¿Que te prostituiste físicamente? Te perdono. ¿Que te prostituiste espiritualmente? Te perdono. ¿Qué pecado tienes? Dios dice, sumérgete, como le dijo a Naamán, sumérgete 7 veces en el río de mi espíritu y quedarás limpio o limpia. Te perdono. Tráeme tu pecado. Te perdono, lo que sea te lo perdono y te saco adelante. Y entonces es tremendo. Es tremendo, porque entonces uno se siente que está nadando en contracorriente. Viene el amor de Dios como
océano. Y nosotros pataleamos y pataleamos por salir de ahí y no se puede, hombre, no se puede, mujer. Muchas veces, hacemos y deshacemos y pensamos que Dios está lejos de nosotros y Dios se nos acerca y dice, cuéntame, hijo mío, hija mía, tus pecados. Aquí estoy para perdonarte. Aquí estoy para transformarte. Aquí estoy para renovarte. Voy a hacer un milagro en ti. La gente glorificará mi nombre cuando vea lo que haré en ti, o lo que estoy haciendo en ti, o lo que estoy acabando de hacer en ti, pero vienen cosas nuevas y hay que entrar nuevamente en otro trato. Entonces esto es tremendo, esto es difícil, mire, esto es bien complejo. Usted piensa que ya por estar predicando, por escuchar palabra, por estar sirviendo a Dios, ya usted está excelente. Mentiras, es donde más necesita. Dios dice, bueno, listo. Pasaste el primer nivel, vamos, todavía te faltan miles de niveles. Y entonces Dios nos va volviendo más humanos. Créame que he visto a Dios más humano que cualquier persona. Tener misericordia de quien usted y yo no tendríamos misericordia. Perdonar la vida de quien usted y yo no la perdonaríamos. En fin, etcétera. O sea, yo a veces le digo a Dios, qué paciencia que nos tienes. Y también le digo, realmente tu amor es incomprensible. Porque te pasas de buena gente. Es tremendo. Entonces mira cómo Dios va obrando. Pero esta promesa es para ti, para mí, tú que estás escuchando en este momento, o tú que te conectaste en el canal y lo estás viendo y Dios te está diciendo, esta es mi promesa para ti. Tráeme tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Estoy dispuesto a perdonarte y estoy dispuesto a restaurarte, a limpiarte, a enfocarte y a llevarte a cumplir mis propósitos. Las obras que dije que harías, las harás. Y entonces se cumple la escritura que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí es donde nos quebrantamos cuando sentimos la presencia de Dios. Tremendo. Continuemos. Mira, ya para finalizar, Dios quiere darnos una vida nueva. Ya pasamos el proceso de los odres y demás, ya vimos como aquellas vasijas, cómo nos desmoronamos por dentro y demás, y cómo Dios va restaurando su propósito. Pues finalmente, Dios lo que quiere hacer es esto. Vida nueva, hombres y mujeres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Lucas capítulo 5, versículos del 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Te voy a explicar lo que quiere decir Dios. El vino es el gozo y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El gozo de su salvación. Los odres, tú y yo, aquellas vasijas que tienen que ser mudadas, que tienen que ser transformadas. Y Dios pone vino nuevo en odres nuevos. Revelación nueva, revelación fresca en seres humanos transformados, cambiados por Dios. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. La gente quiere el favor de Dios, quedarse solamente en ser creyente porque ahí pueden hacer y deshacer. Y no quieren llegar al punto de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces te buscan y me buscan y dicen, oh pastor, ores que siento trabas, siento que me están haciendo ojo, siento que me están envidiando, siento que me hacen esto, aquello. Y todos los días nos están llamando y están poniendo eso. Y sin descanso, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Porque no quieren ser transformados en odres nuevos. Porque quieren el milagro,
mas no quieren pasar el proceso. Y Dios contigo y conmigo quiere pasarnos por el proceso para poder ser bendición caminante o bendición con dos piernas. Donde quiera que vamos, estará Dios con nosotros, su presencia se derramará, su gloria será sobre nosotros, sus manifestaciones serán sobre nosotros. Y ocurrirán sanidades, milagros, resurrecciones, transformaciones de vida, que glorificarán al Padre a través de Jesucristo mediante la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso te invito en este momento, ahí donde estás, vamos a orar. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.